Hola chicos, buenos días. De este modo les voy a mandar la clase de trigonometría. Ustedes ya hicieron su resumen. Van a hacer las anotaciones de esta clase. Y bueno, al final si tenemos dudas por medio de audio, si quieren comentar algo, agregar algo a la información, lo pueden hacer. Bien, entramos al tema de trigonometría de manera general. ¿Qué es trigonometría? Es la rama de las matemáticas, así como el álgebra, así como la geometría. Es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de quiénes, de los triángulos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿de qué se ocupa? ¿De qué se ocupa la trigonometría de manera general? De funciones asociadas a los ángulos de quiénes, obviamente, ya lo dijimos, de los triángulos, ¿sale? Entonces, estas funciones se le llaman funciones trigonométricas. Algunos ya lo tienen en su apunte, muchos no lo tendrán. Lo van a completar con la siguiente información. ¿Cuáles son estas funciones trigonométricas? Se llama seno, coseno, tangente, secante, cosecante y otras más que ahorita las vamos a revisar. Entonces, a lo mejor ya conocen ciertos títulos, se les hacen conocidas, ¿no? Alguna vez tuvieron que haberla visto, alguna de estas funciones trigonométricas. Etimológicamente, ¿de dónde se deriva la palabra trigonometría? Significa medida de los triángulos, ¿no? Viene de las dos palabras griegas trígono, que significa triángulo, y metría, que significa medida, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos ya a entrar a la trigonometría de lleno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un esquema, es un dibujo que ustedes también van a dibujar en su libreta. Espero que los colores sean visibles, y si no, bueno, con que ustedes le entiendan es más que suficiente. Tenemos un eje X, un eje Y, ¿no? En donde se explican estas razones trigonométricas. De dónde obtenemos el seno de un ángulo, de donde tenemos el coseno de un ángulo, el cosecante, el secante, el cotangente y la tangente, ¿no? Tenemos una línea en donde formamos la base de un triángulo. Tenemos un ángulo más o menos de 30, 40, depende del tipo de dibujo, depende del tipo del ángulo, ¿no? Tenemos los lados con letras mayúsculas, es el lado A, el lado B, el lado C, el lado D, el lado E, el lado F, el lado G. ¿Qué podemos observar en este dibujo? Podemos observar la estructura de un triángulo rectángulo, ¿cierto? La estructura de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y la estructura inversa de un triángulo rectángulo, si ustedes lo pueden observar aquí, ¿sale? Entonces, bueno, de manera general, esta línea, digamos, media circular, nos indica que del punto G al punto D, entre todas estas estructuras de un triángulo rectángulo, podemos generar un medio círculo en donde podemos calcular un radio, ¿no? A eso se refiere esta gráfica. Entonces, queda claro de dónde se obtienen cada una se puede calcular, sí, claro, cada una tiene ángulos, cada triángulo rectángulo tiene ángulos, sí, sin dudarlo. Entonces, bueno, siguiendo con la información, dice que estas razones trigonométricas que estudian a los ángulos. Un ángulo, este es un símbolo, no necesariamente quiere decir que sea siempre así. Esto es un símbolo que se llama alfa. Entonces dice que estos ángulos tienen tres razones obtenidas, quiere decir los tres ángulos de un triángulo rectángulo, ¿cierto? A, B y C, eso ya lo conocemos como característica. Entonces viene lo importante, las definiciones y las fórmulas para calcular todas esas razones trigonométricas, ¿no? Dice que si el ángulo alfa es uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, se calcula el seno de la siguiente manera. El seno de un ángulo alfa es la razón entre un cateto opuesto A y la hipotenusa C. ¿Sale? ¿Cómo se calcula? Es el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo la calculamos? De esta manera. A es igual, A
sobre C. ¿Cómo calculamos el seno? El seno es la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente B y la hipotenusa C. ¿Sale? El coseno de ese ángulo es el cateto contiguo sobre la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? B sobre C. ¿Sale? ¿Vale? La tangente. La tangente es la razón entre el cateto opuesto A y el cateto contiguo o adyacente B. La relación. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo de esta manera. Este va a ser A, este va a ser C y este va a ser B. Y entonces relacionamos todas las fórmulas. Ese es el cateto opuesto a C. El cateto opuesto el cateto contiguo, que están juntos. Y el cateto opuesto y contiguo. ¿Sale? Supongamos que tenemos esa relación de los catetos de un triángulo rectángulo, ¿no? Y entonces, bueno, se derivan también, y quiero yo suponer que lo tienen en su resumen, en su apunte, se llaman razones trigonométricas recíprocas. ¿Qué son? Son los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas, es decir, el inverso del seno, el inverso del coseno y el inverso del tangente. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son esas razones trigonométricas recíprocas? Es un cosecante, estas son sus iniciales, es una razón recíproca del seno. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosecante de A por el seno de A es igual a 1. La secante, estas son sus iniciales, que quiere decir que la razón recíproca del coseno es igual a el seno de A por el coseno de A es igual a 1. Esas son las fórmulas, son de manera general. Entonces, ¿cómo calculamos la cosecante de un ángulo? Esto es igual a esta fórmula. La hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? Es 1 sobre el seno del ángulo, ¿no? Tenemos la relación que ya lo explicamos. El cosecante, perdón, el secante. 1 sobre el coseno del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto contiguo, que es C sobre B. La siguiente clase vamos a explicar todo esto ya con ejemplos. Sí les pido que tengan su calculadora a la mano, ¿no? Y si alguien, bueno, pues quiere agregar algo a la información, lo mandan por audio, por favor, y muchas gracias.